Doctora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco de manera especial la invitación realizada por la doctora Miner Lines, por el doctor Wilfredo Lanza y por la doctora Diva León para participar en el día de hoy en este primer foro de violencia, igualdad y desigualdad, un tema que a todos nosotros nos ha convocado y que llama la atención de todos los que estamos viviendo en este momento en América Latina. Yo les voy a hablar, como lo ha mencionado el doctor Wilfredo, acerca de las afectaciones psicológicas de la población colombiana expuesta al conflicto armado. Vengo en representación del Grupo de Investigación, Avances en Psicología Clínica y de la Salud, de la Universidad San Buenaventura, Bogotá, en donde trabajo y desarrollo, como parte de mi trabajo, la investigación en el campo o en la línea de violencia y trauma. Esta es la universidad que represento, una universidad que lleva más de 300 años en Colombia y que se encuentra ubicada en varias regiones del país. Una de ellas es Bogotá, pero se encuentra ubicada también en Cartagena, en Medellín y en Cali. Es una universidad que es manejada por la Orden Franciscana en Colombia, una orden que es bastante antigua en nuestro país y que ha fomentado los procesos de educación básica, secundaria y de educación superior. Cuando hablamos de afectaciones psicológicas en la población colombiana, lo primero que tenemos que hacer es un recorrido por lo que ha significado la violencia en Colombia. Tal vez muchos de ustedes señalan, bueno, Colombia ya está en una etapa de posconflicto, ya Colombia ha pasado la época de la violencia y estamos en los diálogos de paz y estamos próximos a firmar la paz. Sin embargo, esto no es tan cierto. Colombia no se encuentra en posconflicto. Toda Colombia no está tampoco en guerra, pero sí tenemos zonas de guerra. Y sí tenemos zonas donde todavía la violencia está presente y donde todavía la violencia afecta a la población civil. Si nosotros hacemos el recorrido de la violencia en Colombia, podemos empezar por este gráfico que aparece acá, y muchos tal vez de ustedes lo conocen o lo recuerdan, y tiene que ver con ese líder liberal que en 1948 estaba haciendo la campaña para ser el presidente de Colombia. Un líder liberal importante, Jorge Eliezer Gaitán, que todo el pueblo lo quería y que desafortunadamente es asesinado, y esto lleva a aquello que denominamos el Bogotazo. El Bogotazo es la primera muestra de violencia que empieza en Colombia y que se caracteriza porque se presenta la destrucción de gran parte de la ciudad de Bogotá a través de los incendios y a través de la violencia generalizada. Esta situación lleva a que en Colombia se inicie la lucha entre los partidos liberal y conservador, que eran los partidos políticos propios de nuestro país, y en ese momento se inician una serie de hechos victimizantes, tales como las persecuciones, el terrorismo y la tortura en la población que no era del partido que ellos querían que fuera. Esto lleva a que se inicie eso que nosotros llamamos la época de la violencia, y llega al año 1950, cuando estaba en el gobierno los conservadores, y ellos utilizan las Fuerzas Armadas del Estado para poderse poner en contra de los opositores. ¿Esto a qué lleva? A que surjan unos nuevos hechos victimizantes diferentes y adicionales a los que ya había mencionado, como son las masacres y los asesinatos selectivos. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con el partido político que estaba mandando en esa fecha, entonces eran asesinados de manera colectiva
y muchos no sabían quiénes eran los que propiciaban este daño. Posteriormente, como respuesta a esta medida que toma el gobierno conservador con las fuerzas del Estado, entonces el grupo de los liberales crean una serie de guerrillas, ¿sí? Grupos guerrilleros, específicamente en los llanos orientales del país. Cuando decimos que se crean los grupos guerrilleros en los llanos orientales del país, es porque se organizan movimientos de campesinos, y estos movimientos de campesinos empiezan a luchar por defender su partido y se recrudece la violencia en el país. Se recrudece específicamente en el sector rural, pero empieza a llegar poco a poco al sector urbano, porque aparece un nuevo hecho victimizante y es el desplazamiento de la zona rural. Si ustedes han seguido lo que yo les estoy mencionando, se están dando cuenta cómo se van transformando los hechos victimizantes a partir de los diferentes hechos que se van presentando como significativos por la división de los partidos. Posteriormente llega al gobierno de nuestro país el general Rojas Pinilla, y llega al gobierno de nuestro país por un golpe de Estado. Un golpe de Estado que se propicia para mirar si era factible que se pudiera manejar las situaciones violentas que vivíamos. Sube Rojas Pinilla, se decreta la amnistía y un grupo de guerrilleros se acogen a la amnistía. Pero por desgracia, a pesar de que se había decretado, el gobierno no cumple la amnistía. ¿Y a qué lleva esto? A que se reinicie nuevamente la violencia. Cuando se reinicia la violencia, continúa la lucha entre los diferentes partidos. Y cuando digo continúa la lucha entre los diferentes partidos, siguen los conservadores y los liberales en una discusión permanente o en unas situaciones de violencia, por lo que deciden los gobiernos o los gobernantes es llevemos a cabo un pacto político y se crea lo que se llama el Frente Nacional. ¿El Frente Nacional en qué consiste? En que como hacemos un pacto político, entonces 4 años va a subir un presidente de los conservadores y durante los 4 años siguientes sube un presidente de los liberales. Esto apacigua la violencia, de hecho reduce por un tiempo la violencia, por un tiempo que se puede contar de 16 años. Son 16 años en donde se calma un poco la situación de violencia política en el país, se da una estabilidad política, sin embargo, empiezan a aparecer nuevas guerrillas en el país y entonces empezamos con la FARC y posteriormente a esta FARC se unen los grupos del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y empiezan a aparecer otros grupos guerrilleros con unas ideologías interesantes y era buscar la equidad social. Sin embargo, esto se deteriora porque no se logra esa ideología como tal. Y entonces empieza en ese momento aquello que nosotros llamamos el conflicto armado interno en el país, en Colombia. Ese conflicto armado interno, pues, ¿a qué lleva? A que todos esos hechos victimizantes, como son el terrorismo, las masacres, los asesinatos, el desplazamiento, las violaciones, la tortura, la violencia sexual, se vuelvan a presentar con mucha más fuerza, pero además de esto se presenten en todos los espacios, no solamente en los espacios rurales, sino que ya empieza a llevarse toda esta violencia al centro del país. Cuando hablamos al centro del país es porque empieza a llevarse al sector urbano. En 1970 surge el M19, que seguramente ustedes también lo han escuchado. El M19 es un movimiento de estudiantes de universidades públicas. Surge con la idea de luchar por el país y de luchar para que el país logre una estabilidad, para que la violencia se acabe. Ellos empiezan llevando a cabo diferentes golpes mediáticos. Cuando decimos diferentes golpes mediáticos, realizan hechos como, por ejemplo, tomarse la embajada de Santo Domingo, la toma del Palacio de Justicia, el robo de las armas
de los armamentos del ejército, y todo en búsqueda de llevar a cabo, de hacerse sentir para que el gobierno empezara a tener un cambio con respecto al manejo del país. Junto con esto, en los años 70, surge otro elemento significativo, y es este caballero que lo conocemos todos y que es el representante del narcotráfico. Pablo Escobar, entonces aparece con el narcotráfico, y el narcotráfico se une a los hechos, a la guerrilla, más que a la guerrilla se une a los daños que puede producir la guerrilla, y cuando decimos esto, entonces empieza la época del terrorismo con Pablo Escobar, la época de las bombas, la época de los asesinatos sin razón. Sin embargo, tenía algo a su favor, y es que aparece la bonanza de la marihuana y aparece la época de la bonanza de la cocaína en Colombia. Entonces, tanto la guerrilla de la FARC como el ELN, ¿sí? Y ya en ese momento, 1988, aparecen las autodefensas de Colombia, o grupo de paramilitares, como un grupo que se crea para poder llevar a cabo un control social, o la mal llamada limpieza social en Colombia. Aquello que no podía hacer el Estado, o aquella corrupción que no podía impedir el Estado, entonces ellos podrían pensar en cómo eliminarla. Los paramilitares están conformados por exmilitares y por exguerrilleros, y ellos empiezan a hacer ese control social que se conoce en el país. Esta década de los 90, viene la década de los 90, y la década de los 90 es la época de mayor violencia en el país. Es la época de los carrobombas, es la época de los mayores asesinatos en todo el país, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Es una época de mucho dolor para todos nosotros, es una época de secuestros, de homicidios, de masacres significativas que colocan a todos los colombianos en un estado de tensión significativa. Uno sabía que salía, pero no sabía si llegaba, porque le podía coger la bomba. Y entonces la bomba en cualquier momento estallaba y nos llevaba a todos a empezar a buscar la forma de comunicarnos para saber quién de nuestras familias había sido cogido por una de las bombas o uno de los carrobombas que estaban con nosotros. Ante esto llegamos al año 1991 y se formula una nueva constitución política. Todo Colombia pide, hagamos algo para ver de qué manera podemos controlar esta situación. Se formula la nueva constitución política que se centra en el desarrollo de los derechos humanos de distinto nivel. Y entonces, cuando decimos se formula la nueva constitución política, se desmovilizan algunos grupos de guerrilleros, entre ellos el M-19. Y ya después ustedes se dan cuenta que representantes del M-19 llegan al gobierno y llegan a ejercer el gobierno en el país con buenos resultados, porque tuvieron o han tenido buenos resultados dentro del gobierno como tal. Entre 2003 y 2006 se desmovilizan los paramilitares, algunos de los paramilitares, un grupo de 32.000 paramilitares se desmovilizan, y eso trae consecuencias positivas. Entonces hay la entrega de armas, ya estamos en el año 2006, y empieza a minorar un poco aquellos hechos tan aberrantes que se presentaban en los años 90. Sin embargo, no quiere decir que ya quedamos limpiecitos y que ya no hay nada de presencia de violencia. Y hasta el año 2011 se promulga la ley de víctimas. La ley de víctimas se promulga con una norma y una asistencia, unos mecanismos de atención y de asistencia para lograr la reparación integral de los derechos humanos. Y hasta este año, yo diría hasta el año pasado, empieza de veras a ponerse en funcionamiento la ley de víctimas con un objetivo claro, y es la reparación integral y la reparación emocional de las víctimas. Y se cubren solamente aquellas víctimas que fueron sometidas a las situaciones de violencia del 1 de enero en adelante, del 1 de enero de 1995 en adelante. De acuerdo con esto, entonces, si nosotros entendimos esta historia, podemos concluir que Colombia es un país que lleva más de 60 años en guerra.
1948 a 2015, donde los actores principales han sido la guerrilla de la FARC, el ELN, entre 1957 y 1960 cuando surgen, los paramilitares que surgen en 1988 y las fuerzas del Estado colombiano. Estos tres actores son significativos y son los que producen aquello que nosotros llamamos el conflicto interno en Colombia, con un número de víctimas a la fecha, según la unidad de víctimas, datos del 2013, de 6.043.473 víctimas. El narcotráfico tiene un papel significativo en los años 70, la ley de víctimas surge para hacer un control en el 2011 y en este momento tenemos un fenómeno significativo que es el surgimiento de las BACRIM. Las BACRIM son los grupos criminales o las bandas criminales, bandas criminales que se han formado en este momento en el país y que se han formado con ex paramilitares y con personas ex guerrilleras que han sido desmovilizadas y que están en este momento a cargo de la violencia en las ciudades centrales, que están a cargo de propiciar el daño a la población civil. Si nosotros revisamos esto, entonces tendríamos que considerar las estadísticas que aparecen de víctimas por el conflicto armado en Colombia. Esta ya son datos de la unidad de víctimas en el 2014 y son datos que muestran la población de víctimas que hay en Colombia que se encuentra registrada, o que se encuentra con un registro único de víctimas. Si ustedes ven acá, tenemos 55.000 víctimas por algún tipo de acto terrorista. Saqué solamente aquellos datos que son más significativos por el tipo de hechos victimizantes al que fueron expuestos. 10.500 víctimas de minas antipersonas, 6.500 casos de tortura, 7.000 de reclutamiento forzado, 4.000 casos de violencia sexual, 95.000 homicidios y más de 21.000 secuestrados. Ustedes escuchaban en las noticias todos los secuestrados que teníamos en el país, todas las marchas que Colombia ha hecho en búsqueda de la liberación de los secuestrados y todavía tenemos secuestrados en Colombia. Todavía esto no lo hemos logrado superar. La ley de víctimas plantea 10 hechos victimizantes que son los que han azotado a nuestro país. Si ustedes, algunos de ustedes conocen de manera muy clara el tipo de daño que es, como se clasifican los tipos de daño cuando estamos trabajando en violencia, encontramos que en Colombia tenemos estos 10 hechos victimizantes, están clasificados de acuerdo a este tipo de daño. O sea, hemos sido sometidos a el daño contra la vida, hemos sido sometidos al daño ante la integridad social, ante la integridad de la persona, el daño ante la libertad, el daño a la libertad de circulación, porque no podíamos ni siquiera movilizarnos. El homicidio, un daño contra la vida, el secuestro, daño a la libertad, la desaparición forzada, la tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos, daño ante la integridad, delitos contra la libertad, integridad sexual y violencia de género, minas antipersonales, daño ante la seguridad, artefactos explosivos y munición sin explotar, reclutamiento forzado y de menores, masacres, abandono, despojo forzado de tierra y desplazamiento forzado. Todos ellos son significativos en nuestro país y creo que en Colombia todos están representados, pero además de eso hemos sido el país donde han ocurrido masacres significativas. Se llega a una población y se coloca toda la población en fila y dicen el que sea el número 10, a ese lo matamos. Cada 10 empezamos a matar. Se cortaba la cabeza a las personas, se jugaba con la cabeza a las personas como balón de fútbol en las plazas representativas de la zona en que se estaba viviendo en los diferentes barrios y en las diferentes regiones del país. A raíz de esto, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud tiene una gran preocupación. Tenemos una ley de víctimas, necesitamos crear un proceso de atención y no sabemos cómo hacerlo. Entonces se hace una convocatoria desde el Ministerio de Salud en Colombia y nos han invitado a participar para crear un programa de atención primaria en salud a víctimas del conflicto armado. Nosotros como universidad participamos en esta convocatoria
y nos piden diseñar un programa de atención primaria a víctimas para fortalecer la prestación de servicios en salud mental en áreas rurales afectadas por el conflicto interno. Un programa, nos dicen, que debe tener en cuenta al ser humano desde diferentes dimensiones, la dimensión física, psicológica, emocional, afectiva y sociocultural, que debe fundamentarse en un trabajo intersectorial, es decir, que incluya los diferentes sectores, sector educativo, el sector de salud, el sector productivo, y que además de eso tenga una visión multidisciplinaria en pro del bienestar físico y mental para lograr mejor calidad de vida en nuestras víctimas. Esto nos lleva a nosotros a plantear un programa que se realiza durante 2 años. 2 años de duración, porque además teníamos que asegurar la sostenibilidad del programa una vez nosotros nos retiráramos de la situación o de este proceso. Llevamos a cabo una fase que se llama de identificación de afectaciones psicológicas, que se hace durante un periodo de 3 meses, en la que entrenamos al equipo psicosocial. Equipo psicosocial porque eran equipos compuestos por profesionales de diferentes áreas. No éramos solo psicólogos, teníamos sociólogos, antropólogos, educadores, abogados dentro de todo el equipo, porque teníamos que llegar a conocer la zona, hacer una cartografía social para poder identificar qué pasaba en la zona y poder establecer cuáles eran los procesos de intervención que íbamos a llevar a cabo. Posterior a esto, hacemos una fase de intervención orientada al diseño y al desarrollo del programa de intervención, basado en atención primaria en salud específicamente, porque era lo que nos pedían, pero que implicaba no solamente trabajo individual, sino trabajo comunitario. Desde este punto de vista, trabajábamos desde una perspectiva clínico-social para poder dar la atención a la población y poderla empoderar de tal manera que lograran superar las dificultades que habían estado presentando. Y una fase posterior, que era una fase de evaluación del programa, que nos permitía a nosotros asegurar que el programa era efectivo, eficaz y eficiente para superar las afectaciones psicológicas de la población que había sido sometida a la violencia en nuestro país. Para esto, para efectos del día, de la conferencia del día, solamente vamos a hablar de la primera fase. ¿Por qué? Porque no alcanza el tiempo y porque es el objetivo de la conferencia. Entonces, hicimos la fase de identificación de afectaciones psicológicas, que tuvo 3 objetivos claves. Un objetivo orientado a identificar cuáles fueron los tipos de violencia y experiencias traumáticas vividas por la población. ¿Por qué? Porque si conocíamos esto, podíamos identificar cuál era la mejor forma de intervenir. La otra, que nos permitía identificar cuáles eran las afectaciones psicológicas de la población expuesta al conflicto armado, y la otra, que era orientada a identificar las habilidades de afrontamiento y el nivel de resiliencia de la población. Así como identificábamos aquello en que no estaban muy bien, también teníamos que identificar cuál era el potencial que tenían las personas para poderlo aprovechar y poderlas potenciar, para que lograran una mejor adaptación al medio. Realizamos un diseño de investigación tipo mixto. El diseño de investigación tipo mixto implica métodos cualitativos y métodos cuantitativos de investigación, que van orientados a identificar desde instrumentos cuantitativos, lo que era la epidemiología de la violencia, de la presentación de la violencia, y desde métodos cualitativos, cuál era esa caracterización específica y la vivencia que las personas habían tenido en las diferentes zonas. Utilizamos estrategias de evaluación combinadas, que ya la vamos a ver, y lo hicimos de corte por ciclo vital. Por eso decíamos afectaciones en niños, afectaciones en adolescentes y afectaciones en adultos. Cogimos una muestra de 966 participantes. Identificamos población de niños de 6 a 10 años, 127, 162 adolescentes y 677 adultos, con edades promedio en los niños de 7 años, en los adolescentes de 14 y en los adultos de 43.
había una mayor población de mujeres que de hombres. Según la literatura y la investigación, en la guerra es más afectada la mujer porque queda a cargo de toda la problemática, dado que pierden a sus compañeros. Un nivel educativo en los niños de segundo de primaria, los adolescentes de segundo de secundaria y los adultos bachilleres, y que llevaban viviendo en la zona de conflicto los niños siempre, los adolescentes 10 años y los adultos 26. Se llevó a cabo la selección de los participantes mediante un muestreo polietápico propositivo, aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que hacíamos un primer muestreo de manera intencional. Fuimos a la zona y seleccionamos de manera intencional a toda la población que había sido sometida a situaciones de violencia. Por eso dice, se selecciona la población más expuesta a problemas de conflicto. De esta población hacíamos un segundo muestreo, que era un muestreo aleatorio, y lo hicimos de manera estratificada y proporcional por edad, por localización de vivienda. Entonces seleccionamos población que vivía en barrios y que vivía en veredas y que estaban ubicados también en el casco urbano, para poder identificar la problemática en las diferentes regiones y que los resultados los pudiéramos generalizar a diferentes zonas. Esto nos llevó a la muestra que ya hemos mencionado. Utilizamos una serie de instrumentos que nos permitían evaluar. Estos instrumentos nos cuidamos que estuvieran validados y adaptados a la población colombiana, que no fueran instrumentos traídos de otros países y que no fueran comprendidos por nuestros niños y nuestros adolescentes y adultos, sino que fueran adaptados a nuestra población. Por eso utilizamos la lista de comportamientos infantiles y su equivalencia en cada una de las etapas. El YSRR, que es un autorreporte equivalente el de niños a jóvenes, y el cuestionario de síntomas para adultos. Utilizamos la lista para poder evaluar la presencia de estrés postraumático, también para poder evaluar estrategias de afrontamiento tanto en niños como en adultos, y la escala de resiliencia en escolares y en adultos. Para aclarar un poco, resiliencia la definimos como la capacidad que tiene el individuo de responder a situaciones adversas, y las habilidades de afrontamiento como la capacidad de solucionar problemas y situaciones difíciles en la vida. Usamos técnicas cualitativas también, como la cartografía social, entrevistas a profundidad con relator clave, grupos focales e historias de vida. En esta primera fase hicimos el entrenamiento al equipo de profesionales en evaluación con víctimas del conflicto armado y en aplicación y manejo de instrumentos. Hicimos un reconocimiento de la zona a través de la cartografía, entrevistas y análisis poblacional, y llevamos a cabo la aplicación de los instrumentos, para lo cual hicimos una convocatoria a la comunidad a través del padre, el sacerdote de la iglesia, y quien nos ayudó a conseguir y a motivar a la población. Se pidió el diligenciamiento de los consentimientos informados, porque era una participación voluntaria, y se hizo el análisis correspondiente de resultados. ¿Qué encontramos? Nosotros teníamos estas tres preguntas para identificar si eran víctimas directas o eran víctimas indirectas del conflicto armado. ¿Ha vivido de forma directa un evento traumático? ¿Su familia ha vivido un evento traumático? ¿Ha sido testigo de un evento traumático? ¿Qué encontramos? Que un gran porcentaje de población había vivido en forma directa un evento traumático, y también había visto que su familia o alguien cercano lo había vivido. Pero como lo que nos interesaba a nosotros era mirar si este evento traumático estaba relacionado o no con el conflicto armado, adicionamos esta pregunta y nos encontramos con que el 16% de los niños y adolescentes lo habían vivido de forma directa, y un 35% lo había de adultos también. Un 21%, más un 41% de adolescentes lo habían vivido de forma indirecta, y un 46% de adultos también. Con esto lo unimos a los resultados que se obtuvieron a través de los grupos y las entrevistas,
y era qué tipo de violencia ha vivido, y los clasificamos de acuerdo a los hechos victimizantes, igual quiénes habían sido los agresores y quiénes habían sido las víctimas. Nos encontramos y corroboramos que habían sido expuestas a violencia múltiple y violaciones a la vida, la integridad y la libertad. Por eso encontramos todos estos tipos de hechos victimizantes: secuestro, retención temporal, lesiones personales, homicidios, masacre, desaparición y desplazamiento forzado temporal o definitivo. ¿Quiénes habían sido los agresores? La guerrilla, los paramilitares. ¿Y quiénes habían sido víctimas? Líderes comunitarios y políticos, comerciantes, profesionales de la salud y humanitarios, y la población en general del municipio. Esto nos está diciendo, fue toda la población civil que estuvo expuesta a la situación de violencia. Revisamos qué tipo de violencia, si hubo tipo de violencia psicológica, y encontramos que sí, había en sus modalidades emocional, tensión en clima social, amenaza y violencia comunicativa, como el boleteo, el chisme y el señalamiento. El boleteo hace referencia a algo que esta mañana comentaba el doctor en la primera conferencia con respecto a los panfletos, información en donde se les pide dinero para poder continuar dentro de su finca o dentro de su zona. Muy bien, ya casi. Y dentro de esto empezamos a revisar qué pasaba con las afectaciones psicológicas. Encontramos que tanto la población de niños como adolescentes presentaban problemáticas como ansiedad, depresión, problemas de pensamiento y problemas sociales en el rango clínico. Cuando los psicólogos hablamos del rango clínico, estamos diciendo que ya hay un problema presente, ya tenemos un trastorno como tal. No es algo que posiblemente puede ser, sino que ya está presente. Y si ustedes miran, los porcentajes son significativos. Además de eso, encontramos presencia de problemas somáticos, y miren los porcentajes que se encuentran tanto en niños como en adolescentes, y comportamiento agresivo y de ruptura de reglas. Importante conocer que generalmente cuando hablamos de depresión en niños, el comportamiento depresivo se identifica por comportamiento externalizado como la agresión y la ruptura de normas. No encontramos ira en el nivel clínico. El estrés postraumático, que en otros países se encuentra en alto nivel, acá no lo encontramos tan alto, solamente un 6% de la población lo presentaba. En la población de niños y adolescentes, lo mismo que estados de disociación. En la población adulta, que encontramos altos niveles de psicoticismo, que es la más alta, 84.6, que muy seguramente no es psicótico de esquizofrenia y de estar en la clínica de reposo, sino ese psicoticismo, esa sintomatología psicótica está relacionado con todos aquellos recuerdos de manera permanente que nosotros llamamos los psicólogos flashback, que van y vienen debido a la exposición a una situación de violencia o una situación negativa. Y encontramos, además de esto, altos niveles de consumo de alcohol en la población. Cuando revisamos las habilidades de afrontamiento, nos encontramos con que tanto niños como adolescentes y adultos utilizaban como estrategias de afrontamiento aquellas basadas en la solución de problemas. Sin embargo, los adultos utilizaban mucho la religión para poder llegar a la solución del problema. Si bien es cierto que la religión nos ayuda a apoyarnos o a buscar un apoyo espiritual, no es el que nos dice que hagamos, ¿cierto? Entonces acá esto podía afectar un poco la ejecución como tal de la tarea. Pero si ustedes revisan allí, hay datos que dicen desear que las cosas se arreglen solas, o ver el lado bueno de las cosas. El desear que las cosas se arreglen solas, que se presenta tanto en los niños como en los adultos, hace referencia a conductas de evitación, es decir, bueno, eso está pasando, dejémoslo que siga porque no hay nada que hacer. ¿Y esto en qué termina? En algo que nosotros los psicólogos llamamos desesperanza, y la desesperanza hace parte de algo que se llama depresión. Esto se encuentra a nivel de resiliencia, una alta capacidad de resiliencia tanto en la población adulta como en los niños, y ustedes ven que es muy bajo el nivel de resiliencia escasa. Con base en esto, nosotros, ¿qué concluimos?
Concluimos que la población nuestra, la población colombiana, presenta una alta afectación psicológica, tanto en las víctimas directas como indirectas. Pero además de eso, encontramos que a pesar de haber transcurrido 8 años entre la presentación del estímulo victimizante o del hecho victimizante, la situación se sigue presentando, se siguen presentando las afectaciones psicológicas. Muchas veces se dice eso, el tiempo lo supera. No va a volver a pasar, la gente fue expuesta y pasarán 8 años y esto se arregla, pero resulta que eso no es así. Esto nos está mostrando que esta población, a pesar de haber pasado 8 años de la exposición, sigue presentando afectación psicológica. También encontramos que la población colombiana presenta altos niveles de resiliencia y buenas habilidades de afrontamiento. ¿Esto a qué nos lleva? A que esa capacidad de resiliencia se puede utilizar como un factor protector para poder potenciar la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones. Como ustedes vieron, las problemáticas que más se presentan en los niños son los problemas somáticos, seguidos por la depresión y luego por el comportamiento de ruptura de reglas. Mientras que en los adolescentes, los problemas que más se presentan son los problemas de pensamiento. Ustedes se pueden preguntar, ¿y esto a raíz de qué? Seguramente está relacionado con la etapa de desarrollo. El adolescente ya está en una etapa en la que puede formular hipótesis, puede hacer análisis con respecto a lo que está pasando y muy seguramente esto puede generar mayor cognición, mayor rumiación de pensamientos negativos y puede crear problemáticas a este nivel. Lo mismo con respecto a los adultos, el hecho de presentar el sentimiento de que alguien puede herirlo de alguna forma, lleva a que haya mayor consumo de alcohol. Esto no se cataloga como esquizofrenia, como les decía antes, sino si yo ya he sido expuesto a una situación traumática, muy seguramente pienso que a mi alrededor va a volver a pasar o que me puede volver a pasar a mí. Se presenta más estrés postraumático en los adultos que en los niños. Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué? Pues porque los adultos fueron víctimas directas de las situaciones de violencia, mientras que los niños eran víctimas indirectas. La transmisión de la violencia, de la situación de violencia, se da a través del adulto, es quien transmite la información a los chiquitos. Y con base en esto, entonces nosotros señalamos, los programas de intervención deben orientarse ¿a qué? A la reparación integral como sujetos de derechos. Como sujetos de derechos, ¿qué quiere decir? Que primero tenemos que trabajar con ellos para la búsqueda de la cédula, para la búsqueda de sus tarjetas militares, para la búsqueda de ubicación en un proceso educativo y formativo, antes que empezar con otro tipo de atención. Debemos llevar a cabo programas que mitiguen el daño y el sufrimiento emocional, al igual que utilizar el componente intersectorial y el componente interdisciplinario. Nosotros, como respuesta a estos resultados, creamos un programa que llamamos el Programa Bienestar, que se hizo para la atención a 8.000 víctimas del conflicto armado en nuestro país. Se puso a prueba con 8.000 víctimas y como logramos comprobar que el programa era eficiente, eficaz y efectivo, este programa es el programa que tiene en este momento el Ministerio de Salud en Colombia y se llama PACSIVI, Programa de Atención Integral a Víctimas del Conflicto, y es el que estamos ejecutando ya en su tercera fase. En este momento hemos atendido a través de este programa 13.000 víctimas en el país de la zona norte, la zona oriente, la zona central y la zona sur de nuestro país. Y es el programa que estamos utilizando para continuar con el proceso de atención a víctimas. Muchísimas gracias.